Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro 10º seminario como unidad de transformación digital. Recordándoles, para los que no lo saben y son los primeros que participan en este tipo de seminarios, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en el cual seleccionaron a varias instituciones del país para trabajar en el tema de sensibilización en lo que es la transformación digital. En nuestra propuesta, este sería nuestro último seminario de 10 que ya realizamos, y además hicimos 3 talleres presenciales de transformación digital, y tenemos previsto para diciembre nuestro último taller, que va a ser de presentación de proveedores, o sea, para todas las empresas que participaron, ya sea de los seminarios o de los talleres. La idea es que puedan conocer un abanico de proveedores, obviamente que no son todos los que existen, pero bueno, son con los que tenemos por ahí contacto y que conocemos, para que puedan conocerlos y saber que pueden resolver algunas de las necesidades que tengan en estas temáticas, en digitalización, industria 4.0, automatización y robótica. En los próximos días vamos a estar confirmando la fecha de ese taller, que también va a ser virtual. En esta oportunidad, en este taller que está relacionado al tema de ciberseguridad, nuestro orador va a ser Claudio Caracciolo, que es el responsable de plataformas, innovación y talento en el Centro de Ciberseguridad Industrial, y que además es el coordinador general para Latinoamérica del Centro de Ciberseguridad Industrial. Es consultor especialista en seguridad de la información, apasionado por la ingeniería social, ciberseguridad industrial y car hacking. Profesor en la Diplomatura de Gestión y Estrategia de Ciberseguridad en la UCEMA, y profesor en el posgrado en Cibercrimen de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además de un amplio currículum que después van a poder acceder si lo necesitan. Nos contactan y le vamos a pasar el contacto de Claudio por si también tienen algunas consultas o requieren algún asesoramiento. Sin más preámbulo, te damos la bienvenida a Claudio y a todos los presentes, les agradecemos, y esperemos que sea algo enriquecedor. Claudio después le va a comentar la dinámica. Tenemos algunas cuestiones para hacer ahí, responder algunas preguntas en el momento, y cualquier cosa estamos en contacto por el chat mientras Claudio va hablando. Bueno, primero, Pablo, muchas gracias por la invitación, a vos, a toda la gente del Centro Industrial de las Parejas, a la gente de UTD por invitarme a este espacio. Como bien decías, me dedico al tema de ciberseguridad. Trabajo en el ámbito de ciberseguridad hace un poco más de 20 años, y además particularmente estoy muy focalizado en el tema de ciberseguridad industrial, muy metido en este ámbito, y desde hace un tiempo formo parte de una organización sin fines de lucro, que es una organización española, que es el CCI, Centro de Ciberseguridad Industrial, que se fundó en el año 2013. Yo en el año 2013 empecé a formar parte dentro del centro como un coordinador ad honorem, primero de Argentina, después fui coordinador de Latam, que actualmente lo sigo siendo, y desde hace un año formo parte del comité del equipo de dirección del CCI como director de plataformas, responsable de plataformas e innovación, además de coordinar todo lo que tiene que ver en Latinoamérica. He tenido la suerte de trabajar en distintos tipos de industrias y de tipos de empresas también. He trabajado como consultor, he trabajado dentro de una organización industrial como jefe de tecnología y de ciberseguridad. He realizado auditorías de ciberseguridad. Mi perfil es técnico, es muy técnico, pero tengo la particularidad de que por haber ido cambiando de roles y los distintos
sectores que me ha tocado, me he tenido que meter con muchos temas funcionales también, con muchos temas normativos, legislativos y demás, que rodean al ámbito de la ciberseguridad. Sin más detalles sobre esto, quiero contarles un poco qué es el CCI para que se entienda mejor. Yo les dije que es una organización sin fines de lucro que se fundó en el año 2013 y tiene una gran particularidad. Para mí el CCI representa muchas cosas, desde lo emocional, digamos, porque cuando arranca el CCI, digamos, yo lo conozco justo antes de que lo formen, digamos, cuando estaba en planificación, me entero de esta organización, porque me contacta una persona que iba a venir a dar una charla sobre ciberseguridad industrial a Argentina. En realidad no venía a dar una charla, venía por trabajo a Buenos Aires y me contacta por las redes sociales. Y me dice: Claudio, mira, sé que estás metido en el ámbito de ciberseguridad, sé que te conoce mucha gente, qué sé yo, me gustaría dar una charla sobre ciberseguridad industrial. Entonces, a partir de ahí nace una relación y en esa relación empezamos a brindar charlas de ciberseguridad industrial en esa época, 2012 más o menos, sin que haya ninguna organización de fondo, digamos, real, pero lo particular de todo esto era sí que sea un tema que se hablara en esa época. En esa época no se hablaba sobre ciberseguridad industrial en casi ningún país, y mucho menos de habla hispana. Cuando se forma el CCI en el 2013, me invitan a formar parte como coordinador de Argentina. Obviamente dije que sí de inmediato, porque el foco del CCI era generar documentación que esté en español y que hable sobre ciberseguridad industrial, que haga awareness, que haga concienciación sobre ciberseguridad industrial. Y para mí era un gran desafío, porque en realidad, como en toda nuestra región, no se hablaba para nada del tema. A mí me motivaba mucho empezar a generar documentación y empezar a tener información en nuestro idioma que pueda ser de utilidad. ¿Por qué era importante que sea de nuestro idioma? Primero, porque mucha gente del sector no hablaba inglés, o no hablaba muy bien inglés, o no se sentía cómodo por ahí hablando o leyendo en inglés. Segundo, es que la mayoría de la literatura o de los documentos o de las publicaciones, incluso en Internet, que podíamos encontrar sobre el tema, eran publicaciones que hablaban sobre estándares, que no eran tan estándares en esa época, pero más o menos estándares y buenas prácticas sobre tecnología que no estaba en nuestra región. O sea, sobre tecnología que a nosotros no nos llegaban porque son tecnologías demasiado costosas, porque son tecnologías demasiado complejas o para otro tipo de industria que no era la nuestra. Entonces la mayoría de la documentación que encontrábamos era o de empresas norteamericanas o organizaciones industriales norteamericanas o de Arabia Saudita, que hablaban sobre ciberseguridad. El resto, mucho no existía. A partir de ahí, en el centro se empezaron a hacer un montón de actividades que tienen que ver con charlas, eventos y demás, y voy a pasar a la página para que lo vean, en donde a partir de todo lo que hacemos en el centro, se empezó a generar un set de recursos, se empezaron a dar charlas, se empezaron a generar informes, etcétera, que fueron acercando cada vez más a la comunidad, y ya dejó de ser una organización que estaba en España y en Argentina, y empezó a crecer por un montón de países, como vieron en las banderas que estaban al principio de la imagen, cuando les mostré estas de acá. Estamos en más de 40 países, pero tenemos coordinador en un montón, y pasó algo muy particular, que es que empezaron a venir miembros o personas, en realidad, que luego se hicieron miembros, que también querían que generemos esos documentos, pero en inglés, que era lo contrario a como habíamos arrancado, digamos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tener coordinadores en Estados Unidos, en Dinamarca, en Ucrania, en Rusia, ahora en Italia, en Suecia, en Noruega, y tenemos coordinadores en un montón de países que no son de habla hispana, que no, y que nos demandan que estemos generando continuamente cosas, así que estamos muy contentos por eso. Somos más de 4.000 miembros, hay documentos como por ejemplo este, que hace una comparación de los CSIRT y los CERT en Latinoamérica, tenemos guías de diagnósticos, planes de continuidad de negocio, etcétera, documentos técnicos, documentos que hablan sobre desafíos, encuestas, tenemos publicaciones que no son solamente de la parte documental, sino también encuentros que que solemos hacer. Por ejemplo, hace unos días atrás hicimos un encuentro en Colombia. Este año hicimos el evento en Argentina, el evento grande en Argentina. Hacemos 2 eventos grandes al año, uno en Latinoamérica, en un país que va rotando, otro en España. El de Latinoamérica este año nos tocó hacerlo en Argentina, así que estamos muy contentos. Y después tenemos muchos encuentros que hacemos por distintos lados. Y dentro de este ecosistema que formamos parte,
tenemos al equipo directivo, que somos quienes formamos el día a día del centro, pero en realidad el centro es posible gracias a la ayuda de los coordinadores de cada uno de los países, que como les decía, son muchos coordinadores de muchos países por suerte, digamos, ¿sí? Pero además también de nuestros expertos, que son personas que no son coordinadores, pero que son personas muy reconocidas en sus industrias. Tenemos de industria petrolera, eléctrica, química, farmacéutica y demás, que quieren colaborar con nosotros y nos ayudan en la redacción de documentos, en la revisión de documentos, en dar charlas, en los eventos que organizamos y demás, donde también hay muchos expertos publicados, y además lo otro que forma parte es toda la comunidad de patrocinadores, los miembros de la academia y demás, porque el centro, la gente de alguna manera, nos fue llevando, nos fue orientando a que formemos una escuela. Un poco en nuestro ecosistema, lo que tratamos de hacer es vincular personas, y el mayor logro que hemos tenido dentro de SSI, sin duda, es generar este networking. A mí me ha pasado tener que dar charlas, por ejemplo, sobre centrales nucleares, sobre ciberseguridad en centrales nucleares, digamos, y he contado con un montón de especialistas de ámbitos de empresas nucleares que han venido a ayudarme a pasarme información, a pasarme documentos, textos y demás, para juntos construir una charla que sea útil para el que la está escuchando. Esto es lo que buscaba el centro, digamos, ¿no? Que haya una comunidad de gente que quiera hacer cosas para que toda la industria crezca y se proteja, digamos, ¿no? Y uno de los grandes valores de este networking, como uno de los grandes cambios, además de ampliar el conocimiento de toda nuestra comunidad, fue que gracias a ello muchas marcas y muchos fabricantes, y sobre todas muchas EPCs, muchas ingenierías, han empezado a sumarse a esta ola de hablar sobre ciberseguridad industrial y han empezado a ofrecer servicios de ciberseguridad. Nosotros como organización sin fines de lucro no ofrecemos servicios, ¿no? Tenemos la escuela porque fue pedido por los miembros de nuestro ecosistema para dar formación, pero no hacemos consultoría, no brindamos consultoría, digamos, no estamos relacionados en ese ámbito porque queremos mantenernos agnósticos y porque lo que queremos hacer es que crezca este ecosistema y que crezca todo lo que está alrededor nuestros. Así que más allá de hacerse miembro y de formar parte, los invito a que entren a nuestra página, que miren un poco los recursos que tenemos, las publicaciones que hay, que revisen lo que hay en la escuela, que sigan nuestro blog, que suele haber bastante información, y sobre todo que se hagan miembros. Se pueden hacer miembros de manera gratuita para recibir el boletín, para acceder a alguna de las plataformas, para tener descuentos y demás. Y esto, mientras quieran ser miembros gratuitos, van a seguir siendo gratuitos, digamos, sin ningún problema, digamos. Pero para nosotros es importante que esta comunidad crezca para seguir beneficiándonos todos. Dicho esto, y ya habiéndoles contado un poco sobre mí, me gustaría hacer un poco dinámica esta charla, y les voy a pedir que por favor ingresen por código QR a este link, digamos, que accedan escaneen este código, o que accedan a este link los que están con la computadora. Ahí Pablo se los va a poner también en el chat para que puedan acceder. Pero me gustaría conocer un poco las realidades de las que las que nos rodean a nosotros. Así que les pido que se vayan sumando, y cuando se haya algunos sumados lanzo la encuesta enseguida, y la van a ir viendo también, así que no hay problema. Sigan sumándose, por favor. Así arrancamos. Son 5 o 6 preguntas, obviamente no se les va a preguntar nada puntual sobre sus organizaciones ni nada por el estilo, es simplemente estadístico, ¿sí? La primera que les voy a preguntar es, en sus redes, si trabajan en una organización industrial, y si no, las que conozcan, ¿están separadas las redes de tecnologías de operación, las redes que nosotros normalmente conocemos como OT, Operation Technology, de las redes de IT? Es decir, donde están los servidores de correo, donde están los usuarios, donde están los servidores de negocio de la empresa y demás. ¿Sí? Acá los dejo que vayan contestando. Más, para no sesgar las respuestas, lo que voy a hacer es lo voy a poner de costadito y después les muestro los resultados. Por si a alguno le da vergüenza después contestar algo, lo mejor es que cada uno conteste lo que... Bien, perfecto. Excelente.
La siguiente pregunta, esto si quieren ver el resultado, se los pongo ahí rápido, este es el porcentaje, más o menos. La siguiente pregunta que les voy a pedir que contesten es... esto se me reacomodó y no está. ¿Considera que su organización industrial es 4.0? ¿Podemos decir que es una industria 4.0 en la que trabajan? Esta viene más peleado, venimos 50 y 50 en resultados. Bueno, ahora el no ya tomó un poquito más de posición. Muchos lo están pensando hacer en el corto plazo, vemos, ¿no? Siguiente pregunta es, ¿han implementado tecnología de ciberseguridad en las redes de operación y o en la de supervisión? Cualquiera de las dos. Pero me refiero a las a las de OT. Si han implementado, cuál o cuáles de las que están ahí listadas, ¿no? Obviamente los que tienen la misma red es la pregunta, o sea, las que tienen redes unificadas, IT y OT, la pregunta también aplica, ¿no? Pero bien, estos son los resultados para que los vayan viendo más o menos cómo se van dando. ¿Sí? Muchas gracias por esto. Vamos con una pregunta más. ¿Quién gestiona la ciberseguridad en su organización? ¿Existe una persona que es el responsable de ciberseguridad en la organización que ustedes trabajan? ¿Es una persona que tiene otra función y además es responsable de ciberseguridad? ¿Está tercerizado? Es un poco lo que nos interesa saber. Una de las mayores dificultades en el ámbito de ciberseguridad en nuestra región es que haya un rol específico, digamos, ¿no? Normalmente es una persona que hace otra cosa y además se ocupa de la ciberseguridad. Estos son un poco los resultados que están poniendo por aquí. Vamos a ir a otra pregunta más. Ya se van llegando al final. ¿Están pensando actualmente en algún proyecto de ciberseguridad en un futuro cercano? ¿En cuál? ¿O qué tipo de proyecto de ciberseguridad es el que están encarando? Ahí pueden escribir. Algunos están en estudios, otros no por el momento, otros no, definitivamente, no lo tienen planeado. El ámbito de ciberseguridad tiene una particularidad muy interesante, que es algo que todos sabemos que es importante hacerlo, algunos no saben por qué es importante, pero les suena que es importante hacerlo, pero no todas las organizaciones encaran proyectos de ciberseguridad en el corto plazo. Estoy esperando porque veo que hay muchos participantes escribiendo, pero por el momento bien así, ¿eh? La mayoría ha puesto que no, o que no por el momento. Pero bueno, ya vamos a cambiar de pregunta. Todavía no. Siguen apareciendo muchas formas de decir que aún no. La siguiente, bueno, perdón, no había más preguntas, era esta la última, me confundí yo. Así que bueno, con esto cerramos las encuestas. Gracias a todos por participar, pero esto nos permite conocer siempre un poco más sobre el estado de lo que está sucediendo alrededor nuestro. ¿Sí? Ahora sí, para arrancar ya directo con la charla y teniendo en cuenta esto que estaban mencionando también,
es importante hablar sobre seguridad o ciberseguridad o a qué se hace referencia. En el mundo de IT, el mundo corporativo, siempre se habló sobre primero seguridad informática, luego seguridad de la información, ahora está de moda hablar sobre ciberseguridad, y lo que va cambiando es un poco la visión, desde donde se lo mira, ¿no? Antes, cuando era seguridad informática, nos preocupábamos solamente y estrictamente por la seguridad de lo que ocurría en nuestros equipos de informáticos, o sea, lo que pasaba con nuestras computadoras, con nuestros servidores, de distintos tipos de plataformas y demás, o con las comunicaciones. Pero solo nos concentramos en la seguridad de lo que estaba ahí, en un equipo informático, en el medio que sea, pero en un equipo informático. Cuando evoluciona la seguridad de la información, es cuando se entiende que la seguridad no solamente tiene que contemplar lo que está pasando en nuestra computadora, sino también lo que está alrededor nuestro, que lo pueden ser papeles, contratos impresos, cuando mandamos a imprimir algún documento confidencial a una impresora compartida y no lo vamos a buscar por mucho tiempo, o cuando estamos en un restaurante y estamos hablando con otra persona sobre temas confidenciales de la empresa, sin tener en cuenta quién está alrededor nuestro y demás, que eso dispara todo lo que tiene que ver con el espionaje industrial y demás. Y hubo mucho trabajo, de hecho salieron muchos estándares y normas hablando sobre seguridad de la información. Y en este último tiempo se habla mucho sobre ciberseguridad, pero ciberseguridad está relacionado con todo lo anterior, pero además también se ocupa de mirar qué es lo que está pasando hacia afuera de mi organización. Es decir, en qué lugares hablan de mí, qué cosas publican sobre mí, si publican noticias, si publican información sobre alguna vulnerabilidad mía, si alguien está planeando un ataque contra mí. Entonces empezaron a aparecer en el mercado muchísimas herramientas que analizan lo que pasa en Internet para ver si eso me puede afectar de alguna manera a mí. En el ámbito industrial, venimos con un desfasaje en tiempo de cómo se implementa la seguridad. ¿Por qué? Porque históricamente el ámbito de OT, digamos, siempre estuvo en una red totalmente aislada físicamente, y eso hacía muy difícil que existan ataques contra ese tipo de redes. Sobre todo porque, además de estar muy aisladas, eran tecnologías muy distintas que no estaban al alcance de cualquiera. Pero en los últimos años, la convergencia de las tecnologías de IT o de IT con las de OT se fue haciendo cada vez más fuerte, y empezamos a tener cada vez más expuestos servicios de operaciones, de los ámbitos de operaciones, equipos SCADA, PLCs, RTUs, etcétera, etcétera, incluso ahora sensores y demás, sensores inteligentes, conectados directamente a Internet. Es decir, que a partir de Internet yo puedo llegar hasta mi proceso prácticamente, digamos, ¿no? Y eso empezó a despertar la curiosidad de muchos de los investigadores de seguridad en el ámbito, y empezaron a darse a conocer cada vez más noticias de incidentes de seguridad. Eso sumado a que no solamente se empiezan a crecer los ataques directos, sino que también empiezan a haber ataques indirectos, es decir, situaciones normales en el ámbito de IT, como por ejemplo un malware, que ahora afectan a un equipo que está conectado a la misma red de OT y me afecta a mí también a mis equipos de planta, ¿no? Y entonces empezamos a tener otro tipo de problemas que históricamente no teníamos. Entonces el ámbito de OT tuvo que, a una velocidad increíble, empezar a readaptar sus tecnologías y sus organizaciones. Hace 10 años atrás, menos, estamos en el 2022, 9 años atrás, cuando yo daba charlas sobre ciberseguridad industrial, en esa época mencionaba que casi no había tecnologías de seguridad para el ámbito de industrial. No había firewalls, no había IDS, no había anti-malware específicos para OT, no había soluciones de monitoreo, ni siquiera para hacer inventario de activos buenos, como en esa época. Hoy todo eso existe. Hoy hay montones de empresas desde el 2014, 15, 2016, 2017 se crearon empresas que hoy valen millones, y digamos, que han sido compradas por otras grandes empresas, y que han desarrollado tecnología específica de ciberseguridad en el ámbito de OT. ¿Y por qué hago esta diferencia tanto de OT, IT, OT, IT? Y ahora lo estoy juntando de alguna manera, porque nosotros solemos pensar que si es parecido es lo mismo, pero en realidad en ciberseguridad parecido no es para nada igual. Y nosotros podemos tener grandes proyectos dentro de nuestra industria para poder construir algo, pero si no aplicamos la ciberseguridad correctamente, nuestro proyecto puede salir muy mal y puede quedar muy débil, ¿no? Entonces, en base a eso es como tenemos que repensarlo. Tenemos que pensar que muchas de las políticas que nosotros queremos aplicar en IT no son directamente aplicables en OT. Es decir, que muchas de las definiciones que yo puedo aplicar sobre ciberseguridad, como por ejemplo bloquear la pantalla si está en desuso por más de 5 minutos,
no es una política que normalmente en una industria pueda poner. Ustedes lo saben. Ustedes saben que yo a una máquina de un operario en planta no puedo bloquear la máquina a los 5 minutos, porque eso implicaría que para poder desbloquearla se tenga que sacar el casco, los guantes, digamos, ¿no? Todo para poder escribir y después volver a ponérselo para seguir operando. Y lo hace impráctico. Hay motivos que tienen que ser analizados caso a caso. Y además hay una gran particularidad, que más allá de que hay una convergencia entre las dos redes para que trabajen juntos y para que yo pueda ver información en tiempo real de lo que esté sucediendo en mi planta, las preocupaciones del ámbito de IT a las preocupaciones del ámbito de OT son distintas. En el ámbito de OT, en el ámbito de operaciones, ¿qué cosas nos preocupan? ¿Cuáles son las problemáticas generales que nos llaman la atención? Las problemáticas generales son la pérdida de vista de nuestro proceso, ¿no? No saber qué está pasando con nuestro proceso, es decir, no puedo acceder a nuestros HMI, digamos, para ver qué es lo que está sucediendo. La segunda, esto no está en orden, digamos, ¿no? Pero otra de las problemáticas claves para el ámbito de OT, que claramente no están en el ámbito de IT, es la pérdida del control. Es decir, no solamente que pierda de vista lo que está sucediendo en mi proceso, sino que además pierda el control sobre ese proceso. Es decir, que yo esté tratando de detener no sé, una cinta y la cinta no se detenga, o que un brazo robótico vaya a una velocidad que no es la adecuada y yo no lo esté pudiendo ajustar, o una turbina girando mucho más rápida, lo que fuera, digamos, ¿no? Por el otro lado, otra de las preocupaciones que podemos llegar a tener tiene que ver con la pérdida de la operación. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo detengo una maquinaria que para poder volverla a encender implica hacer un montón de operaciones manuales? Es decir, no es solamente como las computadoras de IT, que es prender y apagar y espero 30 segundos o un minuto y la computadora está encendida de vuelta, sino que en el ámbito de OT implica hacer ciertos ajustes, ciertas modificaciones, cambiar algún componente, lo que fuera, y luego ponerlo en funcionamiento. Por lo cual la pérdida de la operación es claramente una gran preocupación. Por el otro lado es la pérdida de producción. Salvo que nuestra empresa de IT, o que esté relacionado, perdón, salvo el sector de IT de nuestra empresa, que en el caso en que nuestra empresa esté relacionada con producción informática, el resto de las empresas es muy raro que pierdan producción de manera directa cuando deja de funcionar, por ejemplo, el servidor de correo. Digamos, ¿no? Si no le funciona el correo, nos van a insultar en 14.000 formas distintas, pero la vida productiva sigue dentro de la industria, en la mayoría de las empresas, digamos, ¿no? En el ámbito de OT, si tenemos una parada de producción, o una parada de uno de los equipos, si uno de los PLC se nos rompe, si algún brazo robótico queda mal configurado o en mal funcionamiento y demás, la pérdida es directamente sobre nuestra producción, ¿no? Entonces, obviamente es una de las problemáticas que más preocupa. Obviamente, dentro del ámbito de OT existe una preocupación que en el ámbito de IT no existía históricamente. En el ámbito de IT nosotros no pensábamos nunca que un ataque que pudiésemos hacer sobre un determinado servidor, por ejemplo el del ERP, podía afectar las vidas de alguien. Pero acá sí, acá poder afectar alguno de los componentes físicos que tenemos dentro de nuestra planta podrían ocasionar la pérdida de la vida o las lesiones o un daño en la infraestructura o un daño al medio ambiente, ¿cómo no? Podríamos tener muchas consecuencias que pueden ser de mucha gravedad, no solamente para la producción ni para la operación, sino también para la sociedad que nos está rodeando, digamos, ¿no? Entonces lo que está claro es que la problemática es distinta. Los sistemas de control, históricamente, la seguridad informática de sus componentes no era una prioridad. ¿Qué era la prioridad en los sistemas de control históricamente? Sería que funcionen y que sean resilientes. Es decir, yo generaba un equipo de comunicaciones que lo voy a meter dentro de mi planta y que no va a tener partes móviles, es decir, no va a tener un ventilador. Digamos, ¿por qué no tiene un ventilador? Porque en la planta hay mucho polvo, entonces si pongo un ventilador, el ventilador se va a trabar con el polvo y no va a funcionar bien. Entonces, siempre históricamente se diseñaron equipos que puedan funcionar muy bien en la planta ante condiciones adversas, mucha temperatura, humedad, polvo, presión, ruido eléctrico, etcétera, etcétera, pero no se priorizaba los aspectos de seguridad de la información.
seguridad informática, perdón, en estos casos. Entonces los fabricantes, históricamente, se han ocupado de hacer buenos productos que duren muchos años. Y de hecho, así fue. Si nosotros miramos las redes informáticas, vamos a ver que cualquier equipo, computadora, servidor, teléfono y demás, tiene un tiempo de amortización de entre 3 y 5 años, mientras que en las redes industriales el tiempo de amortización es de 15 años en adelante. 15, 20, 25, 50 años, etc. Es decir, que compro un equipo y por 15 años no lo quiero cambiar, ¿no? Entonces eso genera ciertos desafíos desde el ámbito de la ciberseguridad, como por ejemplo las actualizaciones de su sistema operativo, de su firmware y demás, para evitar que tengan problemas. Otro gran tema y otra gran problemática relacionada con esto tiene que ver con que muchos de los sistemas operativos que se utilizaban históricamente en el ámbito industrial, por ejemplo, para montar un servidor de SCADA, eran servidores de propósito general. O sea, agarrábamos un Windows XP, un Windows 2000, un Windows NT, si movemos para atrás, etc. Y sobre eso montaba mi servidor de SCADA, digamos. Y después ese equipo, si funciona, no lo toco nunca más, ¿no? Hoy en día, al tener ese equipo así directamente y conectarlo a Internet o conectarlo a mi red de IT, lo estamos exponiendo directamente a muchísimos riesgos o problemas de seguridad que tienen que ser analizados. Es decir, que al fin y al cabo, todo esto de la convergencia entre el ámbito de IT y IoT, los ámbitos de IT y IoT, tienen un montón de cosas buenas, pero también tienen un montón de cosas malas. Y que los sistemas de IT, de IoT, se parezcan cada vez más a los de IT, también tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Sus cosas buenas tienen que ahora es más accesible, o sea, yo puedo comprar un PLC a muy bajo costo, lo puedo comprar por Mercado Libre muy fácilmente, puedo llegar a tenerlo en mi casa, puedo tener emuladores, puedo tener placas que me permitan hacer cosas similares a las que haría con un PLC de manera muy económica. Entonces, me da más flexibilidad, me da nuevas capacidades, necesita menos formación porque es todo cada vez más digital y más gráfico, digamos, lo puedo hacer más fácilmente, etc. ¿Sí? Los costos, como dije, son mucho más baratos, pero lo malo es que nos deja más expuestos a los virus, al malware en general, nos deja con problemas de actualizaciones, nos deja con desconocimiento de tecnología que estoy metiendo en mi red y que la estoy publicando directamente, nos deja con vulnerabilidades del software, del firmware, que pueden llegar a ser explotadas por un atacante y demás. Y para eso es importante mencionar quiénes son los atacantes. Normalmente, siempre que hablamos de los medios y los medios hacen foco en los tipos de ataques que existen y demás, hablan sobre hackers. Hackers que, según ellos, tienen todos guantes negros y tienen capuchas con tipo pasamontañas, que creen que todos tienen frío, digamos, no lo sé, digamos, ¿no? Pero están muy lejos de la realidad. En los medios siempre hablan sobre que hackers consiguen atacar un sistema de una planta, hackers controlan un robot, hacker logran controlar el motor de un avión, hacker atacan la industria de metales, hackers, digamos, ¿no? Siempre hablan de hackers, pero en realidad no es el concepto de hacker. El concepto de hacker es totalmente distinto. El concepto de hacker es un investigador de seguridad que quiere encontrar una falla, quiere encontrar las formas de usar algo de una manera distinta para la cual fue diseñado, digamos, ¿no? Y a partir de ahí encontrar fallas de seguridad y sobre esas fallas reportarlas para que se corrijan. Los que hacen estos ataques son delincuentes, y el delincuente, ¿qué es lo que está buscando? Plata. Y está buscando la mejor manera de ganar plata más rápidamente. Estos ataques que ellos hacen de lograr atacar y comprometer en determinado sistema, etcétera, etcétera, no son hackers, son delincuentes que están tratando de obtener un beneficio. ¿Y qué tan común son esos ataques hoy en día? Digamos, hace unos años atrás no existía ninguna base, pero si hoy queremos buscarlo, podemos entrar, por ejemplo, a este sitio web, que es hub.tsafe.com. Tsafe es una empresa brasilera, digamos, que hace temas de ciberseguridad en industria, y el coordinador de Brasil del CCI es uno de los socios de Tsafe, y se ha tomado el trabajo de recopilar todos los incidentes de ciberseguridad que van ocurriendo, digamos, y los va guardando en esta especie de base de datos, en donde fíjense que, por ejemplo, si entramos en esta, que es una compañía de electricidad de la India, si hacemos clic en la noticia nos dice que esta empresa fue atacada, digamos, qué tipo de empresa es,
qué fecha lo reportaron, digamos, ¿no? Le ponen un score, el tipo de impacto que tiene, digamos, ¿no? Y acá el link a de dónde fue publicada la noticia que ellos vieron. En algunos casos hay mucho más información, pero yo puedo buscar por tipo de industria, por ejemplo, eléctrica, ¿sí? O energía, o oil, si quiero, no sé, ¿sí? Y puedo ver, por ejemplo, qué es lo que pasó con este caso, y en este caso tuvieron un ransomware, un ataque en donde les comprometieron los equipos, y comprometieron 180.000 equipos, perdón, archivos de sus equipos, etcétera. Por lo cual acá tenemos información continua de lo que está sucediendo, ¿sí? De lo que está sucediendo en la industria, que no es poco. Pero también lo puedo ver desde fuentes oficiales, si no lo quiero ver desde acá. Puedo entrar, por ejemplo, a la Agencia Norteamericana de Ciberseguridad e Infraestructuras, en donde tienen un CERT y van publicando información, advisors sobre ciberseguridad, pero en particular estas publicaciones son un poquito distintas, porque estas, en vez de hablar de la industria que está afectada, habla de los productos. Entonces yo acá puedo ver, por ejemplo, si tengo herramientas de, no sé, de Siemens, de Omron, de cualquiera, puedo enterarme si ese producto tiene una vulnerabilidad. Básicamente puedo buscar por fabricante, pero voy a agarrar una cualquiera de acá, voy a agarrar una de Phoenix Contacts, por ejemplo, y si miro, me dice el tipo de vulnerabilidad que tiene, el detalle técnico del problema y qué es lo que debería hacer, ¿no? Si necesito actualizarlo, qué versión está afectada, cuál no, digamos, ¿no? Las formas de mitigarlo, etc. Esto es un buen lugar para estar al tanto de lo que está pasando con los equipos que yo tengo en mi industria. Si tengo tecnología Siemens, puedo ir acá y buscar los equipos Siemens qué tipo de vulnerabilidades tienen, y a partir de saberlas, voy a tener también las formas de mitigarlo. Entonces, lo mejor es aplicar ese tipo de, de mitigación. También, si miramos en la página del CCI, en la parte de recursos, hemos hecho un proyecto que me ha gustado mucho que lo hayamos encarado dentro del CCI, en donde en publicaciones vamos a encontrar que hay un documento, a ver si lo encuentro rápido, aquí está, este documento, ay, lo borro, ¿lo saqué? Perdón. Aquí, este documento es la traducción de un documento que hizo otra organización, que son las prácticas seguras de codificación de un PLC. Cómo configurar de manera segura un PLC, dicen las top 20 recomendaciones. Este documento es gratuito, lo pueden descargar haciéndose miembro gratis, digamos, ¿no? Pueden acceder a este documento, descargarlo y leerlo, o directamente lo pueden ver desde aquí, y si no, desde la propia página que la organización que lo hizo. Pero aquí lo tienen en español para poder verlo, ¿sí? Yo les mencionaba el caso del ransomware y les decía que esta convergencia genera que los atacantes busquen plata, y los atacantes buscan plata y buscan la manera más sencilla. Y la manera más sencilla, por lo general, no es a partir de un ataque súper complejo contra una red industrial, o contra una ingeniería, o contra algún tipo de empresas o de operador dentro de nuestro sector, sino por lo general son ataques mucho más sencillos, como por ejemplo un ransom. Un ransom que lo que puede hacer es parar una planta, ¿no? Como lo que ha pasado en el caso de Renault y de Nissan hace unos años atrás, y si miramos en los casos actuales, hay muchísimos casos de ransom, que básicamente lo que hace un ransom es toma todos mis archivos, los cifra y luego me pide un rescate, y si no quiero pagar el rescate, publica esa información en Internet de manera pública y abierta para todo el mundo, por lo cual si la información que me robaron era confidencial, pasaría a ser pública. La configuración particular del ransom es que hay una extorsión detrás de esto, digamos, ¿no? Esto contado muy resumidamente. Digamos, pero básicamente hay muchos ataques dentro del sector que están siendo oficiados por distintos tipos de ransom. En las redes eléctricas, tanto en Argentina como en Brasil, como en Italia, en estos últimos 2 años han sido increíbles la cantidad de ransom que han atacado a distintos tipos de empresas de distribución, empresas de generación, ¿sí? Así que hemos tenido muchos casos. El ransom, por lo general, tiene que ver con ataques que son al azar, digamos. Gran mayoría de ellos son al azar, y muy pocos son dirigidos, digamos, ¿no? Pero cuando se dan cuenta que la víctima es una empresa del sector, por lo general los montos cambian y ya no te piden rescates de muy poca plata, sino te piden rescates de muchísimo dinero. Otro de los tipos más ataques realizados por los atacantes tienen que ver con
básicamente encontrar equipos mal configurados. Entonces buscan como si fuera en Google, pero en realidad ahora usan otro tipo de buscador, como el caso de Shodan, ¿sí? Buscan una determinada tecnología, como en este caso estamos buscando Rockwell o cualquier otra, o acá en este caso, en este otro buscador estoy buscando, en Censys estoy buscando S7 de Siemens, y lo que hacen es encontrar empresas que tienen publicados estos equipos de manera por default, es decir, que están directamente expuestos a Internet. ¿Y eso por qué pasa? Porque no pasan por un análisis de ciberseguridad. Si yo, empresa, compro un producto, lo enchufo, lo conecto, se lo doy a mi ingeniería, enchufo, lo conecto, lo ponemos directo a Internet y me olvido, ¿no? Y eso lo que le permite a los atacantes es encontrar fácilmente esos dispositivos en Internet sin hacer mucho esfuerzo, simplemente sabiendo usar el buscador. Luego van a la página que les mostré antes, en donde están los problemas de seguridad. Entonces se encuentran una tecnología, van y encuentran el problema de seguridad, buscan cuál es la herramienta para atacarlos y los atacan y los comprometen directamente. O en casos incluso peores, pueden buscar las claves por default, que hay mucha gente que publica equipos con sus claves por default. Entonces buscan una tecnología en estos buscadores que les estaba mencionando recién, buscan cuál es la clave por default de esa tecnología, las buscan en los manuales, las buscan en Internet, etc. Y después simplemente acceden por Internet a esos dispositivos y pueden tomar control, hacer cambios, etc. Para el que trabaja en ciberseguridad es muy desafiante todo esto. Es muy desafiante, ¿por qué? Porque tiene que buscar muchas cosas. Tiene que preocuparse por la gestión de los riesgos en general, por la gestión de los incidentes, tiene que entender que no importa el tipo de industria que seamos, vamos a tener un incidente en algún momento y tenemos que estar preparados para eso, tenemos que saber gestionarlo. Tiene que estar preocupados por todas las aplicaciones inseguras que se montan, es decir, si yo tengo una estación de ingeniería, una PC, básicamente, que es desde donde configuro mis PLCs o mis RTUs, ese equipo debería ser solo mi estación de ingeniería, no debería tener otra cosa. Pero ¿qué es lo que normalmente pasa en la industria? Ese equipo tiene instalado Spotify, tiene instalado un cliente de Twitter, tiene instalado un juego para las guardias de la noche, tiene instalado, no sé, una aplicación para mirar los partidos online del Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que vamos haciendo es le vamos agregando herramientas, y vamos haciendo que nuestro equipo sea cada vez más vulnerable, no tenga gestión de seguridad, le instalo aplicaciones que no sé si son seguras o no son seguras, etcétera, ¿no? Por el otro lado, tiene que preocuparse en las personas de seguridad de las fallas propias de los dispositivos que compro, ya no de la estación de ingeniería, sino estoy comprándole a un gran fabricante un producto y tengo que pedirle requisitos de seguridad. Tengo que ver qué protocolos tiene de comunicaciones y si hay protocolos más seguros para utilizar. Y si no los hay, ¿cómo asegurar los que ya tengo? Y si no puedo, ¿cómo segmento mi red para poder hacerlo? Y si no puedo, ¿cómo monitoreo mi red para saber qué es lo que está pasando? Por lo cual, todo esto tiene que pasar por la cabeza de alguien, no puede pasar por la cabeza de todos. ¿Por qué no puede pasar la cabeza de todos? Por algo que decimos siempre en nuestros países, digamos, ¿no? Que es el problema de muchos no es problema de ninguno, digamos, ¿no? Si todos nos vamos a preocupar por esto, ninguno lo va a hacer, digamos, ¿no? Entonces, para combatir ese efecto, tiene que haber un responsable que se dedique a pensar en los temas de ciberseguridad dentro de mi organización, y si soy una empresa que brinda servicios de seguridad, tiene que haber un responsable que sea capaz de pensar en los requisitos de seguridad que va a necesitar mi cliente, ¿no? Para poder ofrecérselos. Todo esto es un engranaje continuo, digamos, ¿no? Sabemos que en el mercado hay muchas tecnologías que tienen bugs. De hecho, todas las tecnologías tienen bugs. No importa si es un gran fabricante, si es un pequeño fabricante, todas las tecnologías tienen un bug. También sabemos que una de cada 4 vulnerabilidades que existen no tienen parche. Es decir, que está el problema y no tengo forma de solucionarlo real, digamos, del fabricante. Pero en todos los casos siempre hay lo que nosotros decimos como un workaround. Digamos, es decir, no tengo el parche para aplicar, pero tengo alguna solución para hacer para mitigar ese problema y tratar de hacer de que menos gente tenga probabilidad o posibilidad de explotar ese problema. Cuando el problema es de diseño, ¿sí? De la seguridad de nuestro producto, tengo que tener una conciencia real de que ese problema existe y ver qué otras medidas puedo aplicar. Si no aplico otras medidas, voy a estar perdido, ¿sí? Y una de las grandes, principales medidas que voy a tener que tomar siempre, en cualquiera de los casos dentro de mi empresa, es concientizar a la gente sobre que cualquiera de nosotros puede ser víctima de un ciberataque. Madurar en ciberseguridad es ser resiliente,
¿Esto qué significa? Que en el sector, tanto el mercado, las tecnologías de seguridad, etcétera, etcétera, dentro de nuestro entorno, todavía tiene mucho que crecer. Hemos crecido mucho en estos 9 años, desde el 2013 en adelante, pero todavía quedan un montón de cosas por hacer. Y todavía nos queda mucho por trabajar y tenemos que dejar de encontrarnos con cajas de Pandora, que ese es nuestro mayor peligro. Tenemos que saber que para organizar la ciberseguridad podemos trabajarlo en los 4 pilares típicos. Hay estándares que hablan sobre esto, ¿no? Tenemos que poder gestionar y proteger, pero para eso tenemos que identificar y detectar. Y una vez que identificamos y detectamos, tenemos que ser capaces de responder y recuperarnos. Y para poder tener todo esto, necesitamos tener gobernanza, digamos, ¿no? El gobierno de la ciberseguridad. Es decir, una persona que se dedica a la ciberseguridad, que defina qué controles hay que implementar, que defina el porqué, que defina en qué momentos, etc. Podemos trabajar en base a requisitos de ciberseguridad. Es decir, que a diferencia de unos años atrás, existen normas y estándares que nos pueden guiar. Existen también herramientas que antes no existían, que nos pueden guiar por el camino de la ciberseguridad. Y mi mayor recomendación es que elijan el de la NIST, el estándar NIST 800-53, o la serie 800 en general, digamos, ¿no? Que si son empresas del sector eléctrico, que le peguen un vistazo y que le presten mucha atención a las NERC-CIP, y si son de cualquier otro tipo de industria, que usen el estándar más genérico de todos, que es la IEC 62443, que tiene un montón de documentos, entre ellos tiene documentos que hablan sobre tecnologías de ciberseguridad, sobre análisis de riesgos, sobre gestión, etc. Hay un documento que habla sobre zonas y conductos, que habla sobre cómo segmentar mi red para tener separado y que si, por ejemplo, un ransom me compromete un servidor acá, no me afecte la operación de todo el resto de mi planta. Lo mismo si tengo un proveedor que es atacado, que el ataque de mi proveedor esté filtrado de alguna manera y no comprometa mis operaciones, digamos, ¿no? Entonces, hay mucha información que les puede ser de mucha utilidad, por lo cual les recomiendo que miren los estándares, que los adquieran, que vean las charlas que hay un montón de charlas sobre esto, y si quieren saber qué requisitos piden, hay un documento en particular, que es el 3.3, que les dice cuáles son los requisitos de ciberseguridad, en donde ahí el CCI lo que hizo fue construir un catálogo de ciberseguridad, donde en ese catálogo, que es una página web, pueden entrar al catálogo.cci.es, perdón, ccis-es.org, en donde podemos ver cuáles son los requisitos de ciberseguridad que existen. También podemos ver cuáles son los proveedores actuales que son miembros del CCI, que forman parte o que dan solución o que tienen capacidades para cubrir esos requisitos. También están los requisitos de la NIST, ¿sí? Que los pueden llegar a ver por ahí. Pero en el CCI, además, hacemos mucho hincapié en esto de la segmentación, de los requisitos y de los controles que tenemos que hacer, sobre todo porque tenemos un mundo que está yendo cada vez más a olvidarnos de esta estructura donde todo está tan claramente separado, donde tengo tecnologías de campo que solo manejan señales, equipos en las redes de control que solo manejan datos, etcétera, para ir a un modelo más de industria 4.0, en donde tenemos Big Data, en donde tenemos analítica puntual, en donde tenemos inteligencia artificial, en donde tenemos equipos que están conectados directamente a sensores, por ejemplo, o actuadores que están directamente conectados a la nube y que tenemos que proteger para que ningún otro los pueda controlar y demás. Por lo cual, sabemos que en esta instancia, estamos en una instancia en donde algunos problemas van a cambiar, simplemente. Lo importante es que nosotros seamos creativos en la forma de hacer las cosas, en la forma de pensar nuestros requisitos de seguridad, en la forma de enfrentar la ciberseguridad dentro de nuestra organización y particularmente en la forma de armar nuestros proyectos y escribir nuestros requisitos. Para todos aquellos que se hagan miembros básicos, tienen acceso también como miembro gratuito a generar un proyecto de ciberseguridad en nuestras plataformas. Resin es una de las plataformas en donde pueden armar un proyecto de ciberseguridad, ¿sí? Y en ese proyecto de ciberseguridad, perdón, en este proyecto de ciberseguridad, definir cuáles son sus zonas, cuáles son sus conductos, en base al tipo de industria que son, y a partir de ahí poner para cada zona y para cada conducto qué componentes tienen, qué criticidad tienen para ustedes a nivel de integridad, disponibilidad y de confidencialidad,
Y el resultado final de nuestra herramienta es que van a poder publicar un informe, en donde en ese informe básicamente lo que van a tener es el resultado de cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para que, para que esos criterios de integridad, disponibilidad y confidencialidad que ustedes pusieron se puedan cumplir. Entonces, esto, luego, haciendo clic aquí, van a ir al catálogo, y en el catálogo les van a decir qué fabricantes los tienen, digamos, qué fabricantes pueden cumplir con esos requisitos, y de esta manera armar un proyecto de automatización o de digitalización industrial que además incorpore requisitos de ciberseguridad. ¿Sí? Dicho esto, y ya llegando a las conclusiones, los atacantes tienen tiempo, tienen recursos, tienen motivación, tienen paciencia, tienen creatividad y demás. ¿Qué tenemos nosotros? El equipo. Nosotros tenemos un equipo. En el CCI lo que buscamos es que ese equipo se amplíe más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y que si necesito saber qué problemas están teniendo en Medio Oriente, digamos, tener alguna fuente donde consultarlo y que rápidamente nos pase información. Tener un lugar en donde los grandes eh, impulsores de la ciberseguridad en la industria, digamos, en temas de protección y de gestión de ciberseguridad, y que generan normas y que debaten leyes y demás, también puedan apoyarnos con opiniones, con comentarios y con situaciones que nos ayuden a entender mejor qué hacer. Digamos, tenemos que tratar de usar las herramientas que nos brindan, que nos brinda la tecnología, pero de la mejor manera posible. Nosotros como personas, normalmente cuando tenemos una herramienta que nos impone un control, tratamos de evadirlo y usamos mal la tecnología. Y el usar mal la tecnología trae consecuencias, ¿no? En este aspecto, en ciberseguridad, nos tenemos que focalizar en gestionar procesos, gestionar los riesgos, gestionar a las personas y usar bien la tecnología. Es decir, que si en una tecnología que yo estoy adquiriendo, que estoy implementando dentro de mi organización, hay un apartado de ciberseguridad, lo primero que tengo que hacer es ir a ver cómo lo puedo configurar y qué opciones tengo. Tengo que superar esas dificultades internas, digamos, que hacen que mi estructura no sea ágil o no sea lo suficientemente fuerza. Porque una vez que un ataque ingresa a nuestra organización, si no hicimos las tareas antes, es muy difícil después recuperar mi organización, ¿sí? Por eso es importante hacerlo a tiempo. Y con esta frase cierro, que es una frase del creador del Aikido, que es un arte marcial japonesa, que dice que el progreso llega a aquellos que se adiestran ininterrumpidamente. Por eso en el Aikido se enseñan las técnicas con repetición, ¿no? Cuando querés aprender una técnica, por ejemplo, de un bloqueo, vos vas a bloquear y vas a estar horas haciendo el mismo bloqueo y haciendo la misma técnica hasta que tu cuerpo se acostumbre. ¿Para qué? Para que cuando sea un ataque real, tu cuerpo haga el gesto de defensa sin que tu mente se lo tenga que decir, ¿no? Que sea por un acostumbramiento. El progreso llega a aquellos que se adiestran de manera ininterrumpida, implican en el mundo de ciberseguridad también hacer prácticas de ciberseguridad, hacer escenarios de riesgos, generar simulaciones de incidentes y demás, nos ayudan a acostumbrarnos a ver cómo tenemos que reaccionar y a generar costumbre y hábitos dentro de nuestras organizaciones, así que es muy bueno hacerlos. Y con esto cierro la charla para darles tiempo también a que puedan preguntar lo que quieran y recuerden que tienen acceso a todo lo que es el material del centro de ciberseguridad desde la página, haciéndose miembros, con miembros gratuitos van a tener un montón. Si son miembros pagos van a tener un montón de otros beneficios que podrán aprovechar, pero no tiene que ser una barrera el poder ingresar, ¿sí? Y ahí está mi dato de contacto en redes sociales, digamos que es Holsec, como me van a encontrar, ¿sí? Y bueno, y quedo disponible para cualquier pregunta. Pablo, Vanessa, ¿hay alguna pregunta? Yo de mi parte, no, se ve que quizás fuiste demasiado claro, O muy rápido, hablé muy rápido, ¿no? puede ser. No, no, para mí estuvo muy completo y muy didáctico la charla. Eh, Muchas gracias, gracias por los comentarios también.
Bueno, y quedo atento a cualquier pregunta que quieran hacer, o cualquier tipo de material que quieran hacer. El tema de la ciberseguridad en las industrias es un tema que tiene que ser prioritario hoy en día. Hay muchos países que están tratando de de generar legislación. En nuestro país hace muy poquito tiempo salió una publicación en el boletín oficial que habla sobre identificar cuáles son las infraestructuras críticas, y a partir de ahí se empieza a legislar y a definir qué cosas tienen que cumplir cada una de las industrias, pero no tenemos que esperar a que las leyes nos obliguen. Digamos. Cuando las leyes nos obligan, digamos, lo estamos haciendo por un requisito específicamente legal, pero no a un tema de conciencia, digamos, ¿no? Y cumplir con una ley o cumplir con un estándar no significa realmente estar seguro, ¿no? Estar seguro implica hacer cosas todos los días, por eso, digamos, ¿no? Y eso incluso no garantiza que no nos pase nada. Pues hay una frase que usamos mucho los que trabajamos en ciberseguridad, que decimos que existen dos tipos de empresas, digamos, ¿no? Las que han sido atacadas y las que aún no saben que han sido atacadas, digamos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que problemas podemos tener todo el tiempo. La madurez implica empezar a trabajar en esto, desde el granito de arena pequeño que podemos hacer, no esperar a que venga alguien de la dirección a decirnos qué tenemos que hacer, es empezar a trabajar en mejorar los procesos, en identificar los problemas y en intentar corregirlos. ¿Sí? Ahí Raúl me preguntaba si el material va a estar disponible para descargar. Bueno, desde la web del CCI ustedes tienen un montón de material más. Si se hacen miembro gratuito van a acceder a la biblioteca de un montón de documentos, webinarios y demás. Estas presentaciones que están aquí también las van a tener disponibles. Yo se las paso a Pablo para Sí, que, la para que vamos a las estar puedan descargar. enviando por correo. Perfecto, excelente. Mi dato de contacto también, así que cualquier cosa que necesiten, desde esta organización lo que intentamos hacer es que haya cada vez más gente mirando el tema de ciberseguridad en el sector. ¿Sí? Pablo decía que hay que tomar conciencia de esta problemática y madurar en todas las organizaciones, sin duda, totalmente de acuerdo. Ahí, Claudio, hay alguien que quiere hacer una consulta. Ale. Encantado por mí. Hola Claudio, ¿cómo te va? Gracias ¿Cómo estás? por tu exposición. Primero aprendiendo, o sea, incursionando un poco en todo lo que tenga que ver con tech. Y bueno, creo que recién dijiste una gran verdad de que nosotros desde la abogacía y desde el derecho siempre llegamos tarde. Acá en tribunales en Córdoba tuvimos serios inconvenientes de ciberseguridad hace relativamente poco. Incluso en este momento es todo un tema porque no encuadra en una figura típica penal demasiado grave el ataque que hicieron a los tribunales de la provincia, e incluso yo advierto cierto desconocimiento tecnológico en el sentido de que por ahí están librando oficios a Kazajstán para ver de dónde proviene el ataque, y para mí son esos que somos curiosos, que aprendemos rápido y que detectamos vulnerabilidad más tradicional, no estamos, desde toda mi ignorancia, es por donde se empieza. ¿Cómo se empieza a estudiar ciberseguridad? Si aconsejas estudiar en algún lugar en específico, si hay espacio para los autodidactas, que es algo que me gustaría mucho, que me orientes un poco. Recién te acabo de seguir en LinkedIn como para seguirte molestando, y bueno, agradecerte tu tiempo a la charla que diste No, gracias a hoy. vos, Ale, por los comentarios. Gracias Te por todo. escuché un poco cortado, pero creo que entendí casi todo lo que, lo que estabas diciendo. Lo de, bueno, el caso particular de tribunales tiene otra lista, eso, o sea, habrá que analizarlo y demás. Pero es cierto, digamos, que tenemos una problemática muy grande y que no podemos esperar nada de la legislación. Digo, que no se malinterprete, no es no esperar nada porque no van a hacer nada. No, no esperar nada significa es que no podemos desde el lado de tecnología esperar que haya una ley para hacer las cosas bien. Las cosas hay que hacerlas bien porque hay que hacerlas bien. ¿Sí? Entonces, desde el ámbito de ciberseguridad,
Cuando una herramienta te ofrece opciones de configuración de privacidad, opciones de configuración de seguridad, cuando existen herramientas que puedo utilizar para protegerme, debería despertar en mí esa curiosidad de ir a verlo y a configurarlo, ¿no? No esperar a que alguien me obligue a configurarlo. Si está puesto ahí, por algo es, y eso es un poco lo que tenemos que cambiar en nuestro chip como personas, digamos, ¿no? La ley siempre va a venir atrás, porque siempre que definan algo, digamos, va a haber un ataque distinto, y siempre que sale un ataque distinto, la ley va a tener que debatirlo, analizarlo, encuadrarlo, etcétera, ponerse de acuerdo, y ver cómo se puede interpretar legalmente para que eso tenga una condena y demás, y siempre va a estar detrás. Pero esto es histórico, no es de ahora, y no es un problema solo de Argentina, es un problema de todos los países, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Respecto a estudiar ciberseguridad, dijiste una pregunta de si puede ser autodidacta. Claro que sí, vamos, sin duda puede ser autodidacta. De hecho, cuando yo, y en realidad cuando toda mi camada empezamos a trabajar en ciberseguridad, no había libros del tema, no existía Google, no existía, literalmente no existía Google para poder buscar, ¿no? Entonces, claramente no teníamos una fuente de información muy fácil de adquirir, y las pruebas se hacían de otra manera, los contactos y el acercamiento a las tecnologías eran de otra manera, muy distinta. Hoy tenemos máquinas virtuales para probar y para hacer pruebas nosotros, tenemos emuladores, tenemos páginas online para hacer desafíos y hacer pruebas, tenemos cursos gratuitos en YouTube o en Vimeo, tenemos portales específicos que hablan y publican todo el tiempo sobre ciberseguridad, como DragonHeart o como SeguInfo. Hay un montón de material de donde podemos mirar. Lo importante es que también el ámbito de ciberseguridad creció mucho, es decir que vas a encontrar información desde el ámbito forense, desde el ámbito de análisis de teléfonos móviles, o vas a encontrar seguridad en páginas web, o vas a encontrar seguridad en el ámbito industrial, que es este que estamos hablando hoy en día. Lo importante es que vos definas cuál es el que te interesa y sigas eso, porque si querés seguir todos, va a ser imposible que lo sigas, ¿no? Y después en el ámbito académico, por suerte, hay ahora un montón de ofertas. De hecho, yo soy docente en algunos lugares, hay un montón de ofertas académicas donde estudiar temas relacionados con ciberseguridad y donde hacer foco, tanto técnico como más de gestión, cualquiera de los dos, a nivel estratégico, digamos. Espero haber respondido todo lo que me preguntaste, Ale, pero si no, ¿me quedó algo sin responder? Bueno, muchísimas gracias y bueno, te voy a estar siguiendo en las redes y quizás molestando para que nos guíes un poco. Gracias. Sin ningún problema. Estos son los foros que te decía recién. 2 foros de ciberseguridad. Bueno, yo aprovecho para agradecerte, Claudio, por la exposición, la verdad que muy clara y completa, y para decirle al resto de los participantes que la charla la vamos a subir a YouTube, si la quieren volver a ver, si la quieren compartir con algún colega, y les vamos a estar pasando la presentación y una breve encuesta para que, bueno, puedan ahí devolver qué les pareció la charla y bueno, qué cuestiones podemos ir mejorando como para el futuro. Pero bueno, en líneas generales, la verdad que muy completo y excelente la exposición, Claudio. Muchas gracias, Vanessa. Ahí está, hay una persona que tiene la mano levantada, me parece, ¿no? No sé si hay tiempo Sí. para... Yo, en realidad mi pregunta pasa por, yo llegué tarde por supuesto a la charla, pero pasa por, yo me dedico a los municipios, a la gestión de municipios, y de la ciberseguridad y conectarlo con el tema de la toma de decisiones y los datos que se pueden tomar desde la Internet de las cosas, ¿es viable? ¿Se habló de eso para rever la grabación en el chat? No lo hablamos específicamente, pero sí, obviamente es viable, y de hecho esta charla apuntó mucho a lo que tiene que ver con la industria. Entonces hablaba sobre que el hecho de tener dispositivos conectados a Internet directamente facilitan un montón el trabajo de los atacantes, digamos, ¿no? Y contra eso tenemos que trabajar, pero no hablamos específicamente de Internet de las cosas. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, por mi lado, muchas gracias y un placer haber estado aquí con ustedes.
Bueno, Claudio, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. Chao, chao.